Creo que ya estamos en vivo. Ok, bienvenido una vez más a este compartir que habitualmente estamos haciendo los días jueves. Esta vez, en esta oportunidad, vamos a hablar de la crisis y el caos. Bueno, para ello hemos tratado de arreglar un poquito un set que me permita compartir algunas láminas que es necesario que conversemos para entender un poco sobre este caso y un video también que quiero compartir con ustedes. Así que bueno, como esto no es nada profesional ni es un video editado, sino que estamos en vivo, disculpen los errores que se puedan presentar de técnicos, digámoslo de una u otra manera durante la transmisión. Vamos a tener el tema. Quienes han venido siguiendo la secuencia de este compartir que hemos tenido durante esta semana, saben que he intentado hacer una cronología de cada exposición de la que se ha hecho. La de hoy, que es el crisis y el caos, va continuada de los casos que hemos expuesto y van a ver cómo existen las referencias, las uniones entre ellos. Muchas personas me han escrito, pues, cantidad de mensajes, gracias. Hay personas que al publicar la foto pensaron que el accidente había ocurrido en este momento y me escribieron preocupados, gracias a todos ellos. Y otros, bueno, nada, que no sabían absolutamente nada de esta experiencia, de esta etapa de mi vida. Y ciertamente sí, fue un accidente, tuve un accidente con quemadura de segundo y tercer grado. De hecho, voy a compartir con ustedes algunas láminas, así que voy a estar moviendo un poco la cámara para compartir con ustedes. Espero que puedan verlo. Bueno, allí estoy apenas en principio del año 2015, y allí están la quemadura de segundo y tercer grado que tuve en el rostro, en toda la cara y en uno de mis brazos. En el brazo izquierdo también recibí quemadura de segundo y tercer grado. Esto ocurrió un accidente doméstico. Ese era el horno de pizza en mi casa. Yo estaba haciendo pizza junto a mis hijos un fin de semana en casa, y mi hijo mayor, Keiber, me comenta que se había apagado el horno. Yo me di cuenta que evidentemente se había acabado el butano o el gas. Sustituí la bombona, pero nunca tuve la precaución de cerrar la manilla. No sé si hice ver la manilla del horno, no cerré la perilla, por lo cual cuando intenté nuevamente meter la mano para prender el horno, hacerle fuego, se había acumulado mucho gas y explotó. Ahora me paso para acá con ustedes. Explotó y toda esta mano que ven acá, toda esta mano con la cara recibió el impacto del fuego. ¿Qué hice al momento? Bueno, al momento como tal, le dije a mi hijo enseguida que prendiera la camioneta para irnos a un centro de asistencia médica. Yo fui al baño, me refresqué rápidamente la cara con agua, busqué las cremas que tenía en casa para quemadas, una crema que se llama Silvederma, Protosurfil, es realmente sulfadicina de plata al 1%, el nombre comercial no importa, pero busqué la crema, me unté toda la crema en la cara, busqué una toalla, la humedecí y me tapé todo el rostro con la toalla para ya dirigirme al centro asistencial. Esto para evitar cualquier contaminación o cualquier bacteria que pudiese haber en el ambiente pudiese entonces pegarse de la piel, que estaba evidentemente totalmente expuesta, y llegar al centro asistencial. Llegamos al centro asistencial, a triaje, que es lo primero que te atienden rápidamente. Yo sabía, porque al verme en el espejo, me di cuenta que las lesiones eran profundas, que había una quemada bastante considerable, además que el ardor era realmente algo insoportable a medida que pasaban los minutos. Yo estaba a unos 20 minutos máximo del centro asistencial donde me dirigí. Pasé las primeras 24 horas en cuidado intensivo, inconsciente, me sedaron, y cuando me desperté estaba entubado, estaba totalmente vendado, no entendía un poco desorientado. Y bueno, ya los médicos me dieron la parte sobre lo que estaba pasando, pero era mi situación. En principio, cuando las personas se queman con estas características, lo más delicado es que se puedan infectar, que se puedan contaminar la piel, y eso es lo primero que hay que cuidar. Y segundo, que ellos tenían que descartar que tuviese daño a nivel de la mucosa o en el tracto respiratorio, que eso puede complicar también mi condición médica. Una vez evaluado todo esto, ya lo que quedaba era realizar los curetajes, que es
todo un raspado, te tienen que raspar totalmente la piel, quitarte toda esa piel quemada, tanto de la cara completa como del brazo, y hacerte curetaje para que se vaya recuperando. Yo no creo que en mi vida haya sufrido un dolor tan intenso como cada vez que tenía que ir a quirófano, que fueron 3 oportunidades, a rasparte toda la piel para garantizar que la piel que iban a hacer era totalmente nueva y que no había piel allí dañada. Aparte un vendaje especial y toda la recuperación. Esto, en principio, los médicos me habían dicho que iba a pasar un mes dentro de la clínica y realmente se acortó a 2 semanas. Todo esto porque comparto con ustedes este gráfico, unos primeros auxilios adecuados, una atención médica profesional, seguir el tratamiento sugerido y la rehabilitación. Porque la verdad es que en principio lo que les acabo de narrar le puede suceder a cualquiera de ustedes. Y hemos escuchado muchas ocasiones gente que se ha sufrido quemaduras de este tipo o de otro tipo por cocinar. Así que no estamos exentos que nos pase. Ahora sí, la diferencia está en la medida que adoptemos para minimizar el impacto, porque el accidente, una vez que ocurre, ocurre, ya tú no puedes hacer nada para cambiarlo, ni te puedes sentarte a lamentar de qué dejaste de hacer o qué no hiciste, sino que las acciones que tomen en ese momento sí van a marcar una gran diferencia en el resultado final del proceso de la lesión o de la enfermedad. Así que yo, por mi experiencia que había tenido en casos aéreos, que había trabajado ya con personas lesionadas, personas quemadas directamente, como fue el caso con Viasa, me había permitido a mí los conocimientos, las herramientas para saber qué hacer al momento de que tuviese una quemada de segundo o de tercer grado, y esas fueron las herramientas que utilicé al momento que me ocurrió. Y sin duda, esto ayudaron a minimizar ese primer impacto del accidente. Después, bueno, sí está eso, primer auxilio, la atención médica adecuada, profesional, que estuvo en manos de un excelente cirujano, seguir ese tratamiento que te pone el médico. La familia para mí forma parte fundamental en la recuperación cuando uno se encuentra convaleciente de cualquier enfermedad, porque es una energía que te va a dar fuerza, te va a impulsar. Y el individuo, o sea, la responsabilidad que tú tienes como paciente de agregar a tu salud. Esto no solamente con las herramientas que conozcas para los primeros auxilios, sino la fortaleza que también tengas como individuo y la capacidad que tengas para manejar la crisis. Y por eso es que vamos a hablar un poquito de la crisis y el caos, que son dos cosas que escuchamos mucho, pero muchas veces no sabemos realmente qué es. Yo conocí realmente lo que era la crisis, la diferencia entre crisis y caos, cuando ocurrió el accidente aéreo de Santa Bárbara, donde tuve que transitar como familiar la afectación de tener parientes dentro de esa tragedia aérea. Voy a seguir compartiendo con ustedes algunas láminas y vamos a ver acá que allí las líneas aéreas en un accidente aéreo enfrentan una crisis y las víctimas se enfrentan al caos. ¿Por qué? Bueno, porque las víctimas pasan por un proceso emocional que es un shock y después viene el desconocimiento total de los procesos que van a llevar adelante. Y esto lo llevan a enfrentar, evidentemente, un caos. Entonces, ¿qué es la crisis? La crisis es la modificación brusca de un sistema, la ruptura de un proceso. Entiéndase esto como un cambio sorpresivo o a veces violento del modelo habitual. Cuando unos aviadores están en cabina y se presenta una incidencia, ellos están llevando un proceso que es el proceso de vuelo y el rompimiento de ese proceso evidencia una crisis. Esa crisis puede ser una incidencia, puede ser una emergencia. Entonces, vamos a entender de manera simple que la crisis es el rompimiento de la cotidianidad que nos lleva a una situación de dificultad. Pero no hay que tenerle miedo a la palabra crisis, porque la palabra crisis está intrínsecamente relacionada con los ciclos de la vida. Así que lo mejor es aprender a identificarla, conocerla y ponerle un nombre. Cuando nosotros le ponemos nombre a lo que nos está ocurriendo, podemos adueñarnos de eso. Y cuando no sabemos lo que nos está pasando, eso se adueña de nosotros y es la gran diferencia. Por lo cual lo primero que hay que hacer es identificar la crisis. Si un día yo me levanto o ustedes se levantan en la mañana y tienen ardor en la garganta,
y sienten un poquito de malestar en los huesos y tienen como la nariz fañosa, automáticamente dicen, oye, como que tengo malestar de gripe. Esa gripe es una crisis, es el rompimiento de la cotidianidad porque no es normal tener la gripe. Y automáticamente tú te dices, bueno, estoy presentando síntomas de un resfriado y voy a tomar la herramienta pertinente para apalear esta crisis, que es protegerme, tomarme un té, una manzanilla, un limón, una sopa, tomarme unas pastillas para el resfriado, que ciertamente va a transitar por esa gripe 1, 2, 3 días, pero a medida que tú tengas conocimiento para acatarla, para atajarla, vas a evitar el conflicto mayor. Y eso es por lo cual tenemos que identificar la crisis. Bien, la crisis que va relacionada directamente con los crecimientos, con la transformación, la escuchamos muchas veces, por ejemplo, cuando las parejas enfrentan crisis y se renuevan después de pasar, se fortalecen. Digamos, las empresas también enfrentan crisis y salen fortalecidas o desaparecen. Y así va la crisis en un estado de movimiento y renovación continua. La crisis es movimiento y es renovación. Lo que no tiene movimiento no tiene vida. De hecho, uno siempre ha escuchado que en cada crisis hay una oportunidad. Yo particularmente de hace muchísimo tiempo dejé de usar la palabra de las cosas malas que me han pasado y cambiarla por las situaciones difíciles que he vivido. Porque hay que entender que la vida es un conjunto de situaciones alegres, positivas y difíciles, de circunstancias no negativas, sino difíciles, que hay que enfrentar, pero que en conjunto representan la armonía y la felicidad. Para esto voy a compartir otra lámina con ustedes, si me permiten un segundo. ¿Qué es esto? Que la crisis forma definitivamente parte del ciclo de la vida. Así que todo tiene que pasar por ciclo y no es realmente las cosas que nos pasan, sino qué hacemos con las cosas que nos pasan. Entonces, aceptar la posibilidad de tener una crisis a nivel personal, empresarial o social, es lo que nos permite, en principio, una buena resolución para poderla superar. Fíjese que si por contrario un día nos despertamos, nos paramos y nos sentimos mareados y nos caemos al piso y vamos al baño y vemos vestigios de sangre en la orina, automáticamente, al no saber qué nos está pasando, entramos en caos. En caos, que es una situación totalmente distinta, porque ante los desconocidos se apodera entonces emociones negativas como son el miedo. Entonces ciertamente sí, nos asustamos y pasamos a entender lo que es el caos. El caos es una palabra que viene de la mitología griega, que significa el magma donde habita todos los elementos en completo desorden. Se entiende que ante el universo existía el caos, donde todo el elemento habitaba en completo desorden. Si bien es cierto, la definición se podría decir como que el caos es aquella condición donde prima el desorden y la confusión. Cuando nosotros tenemos una condición de crisis y la identificamos, podemos entonces no permitir que se genere el caos. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo que le voy a dar acá. Primero, no creernos invulnerables. Eso es importante porque creernos invulnerables, pensar que a nosotros no nos va a pasar estas cosas, que a nosotros, no, lo que pasa es que yo sé mucho de esto, yo soy el perfecto aviador, a mí no me va a pasar, no, yo nunca me enfermo porque yo me cuido, entonces no me preparo para una enfermedad, no me preparo para una crisis. Hay que dejar de creerse invulnerable. En una situación de terremoto, allí tenemos una situación de terremoto, y en esa situación, que es un solo evento, que es un terremoto, vemos dos reacciones distintas. En una, las personas se han preparado con conocimiento previo de qué hacer ante una catástrofe sísmica y las otras no. Entonces en una vemos la crisis y en otra vemos cómo se genera el caos completamente. Pero es muy fácil sentarme aquí y decirle a ustedes todo este texto, todas estas palabras de crisis, caos, sin brindarle alguna herramienta, algo positivo que ustedes puedan tener a la hora de conocer y enfrentar la crisis. Y por eso que había dicho que iba a tocar varios temas importantes que había dejado pendientes desde el envío pasado. Entonces, lo primero que hay que entender es cómo funcionamos nosotros como individuos ante las crisis. Y para ello, esto está relacionado única y exclusivamente con los procesos cognitivos, de cómo nuestros sentidos perciben el estímulo que viene del exterior.
Y entonces voy a explicarle gráficamente cómo funcionamos nosotros ante la crisis y cómo podemos utilizar herramientas para manejar la gestión de crisis. Vamos a ver acá. El cerebro. Bueno, aquí tenemos el cerebro, que es la computadora del ser humano. Una computadora que necesita tres cosas básicas. Nutrirse, que es a través de los alimentos, ejercitarse y descanso. Es una triada que funciona tanto para el cerebro como para el cuerpo biológico. Más adelante, no sé si el jueves que viene hagamos otro en vivo o más adelante, todavía estamos allí en fase 1 aquí en España, compartiré con ustedes una experiencia, mi experiencia sobre nutrición. Yo antes era gordo, ahora no estoy tan gordo y hablaré un poco de estas cosas en profundidad. Pero paso entonces a explicarle. El cerebro y la mente son dos cosas distintas. El cerebro es un órgano y la mente es el resultado de los procesos que se llevan en el cerebro. Esto implica todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, como les había dicho, donde está la actividad de la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación. Ese es el resultado, esa es la mente realmente funcionando, ¿ok? Vamos a analizar en este momento el accidente del vuelo 2350 de Conviasa para explicar un poco lo que se generó allí en cabina y cómo la crisis del caos fue manejada en ese momento para que podamos entender. Para eso voy a recurrir un segundo a otra fase que tengo acá para compartir con ustedes, si me permiten, y un video. Yo espero que el audio está un poco mal, sin embargo, este es un video que me facilitó Jonathan Jiménez, que le agradezco la colaboración, Jimenito 1010 en las redes, y vamos a proceder a escuchar unos minutos finales de esa caja negra. Estamos 3.000 pies, 15 millas, vamos próximo al puente. Que no, tú no hagas nada hasta que yo te digo. Tú no hagas nada hasta que yo te digo, que vaina es esa, para. No, así que, ¿cómo? Quítale los platos, quítale los platos. No, los platos no son luz. Sí, dame potencia, dámele potencia. Ayúdame aquí, coño, no sé, no vamos a estrellar para ver cómo nada de eso. Ayúdame aquí, ayúdame. Jala con el tuyo de no. Jala aquí, por favor, ayúdame aquí con el mío. Con eso para atrás, con el mío. Pon la mano en el volante, coño, así. Ayúdame con los dos. Y ahora, ayúdame para atrás, coño, para atrás, vale. Dale, quítame velocidad. Ayúdame con esto, por favor. Pero por alto, una base 1-1, sobre el 8-0, 23 días. Sí. Ayúdame acá, ayúdame aquí, después lo he seguido. Ya me radial 2-0 con el cambio. Vamos a llegar. Ayúdame con esto, ayúdame acá con la cámara, por favor. Para acá, eso, ayúdame aquí. No, que la mano aquí, tu mano acá. Allá sí. Acá. Coño, Luis, por favor, aquí, pon la mano ahí, aquí. Coño, dale al piso arriba. Al piso arriba. Quítame la velocidad. Vamos a poner donde podamos. Ok. ¿Dónde está la pista? ¿Dónde está la pista? Sí. ¿Dónde está? Luis, por favor, ayúdame aquí. Ayúdame, está acá. Con las dos manos, para acá. Con las dos manos, sí. A las dos manos, agarra aquí. Para acá, coño, aquí. Pero ayúdame, coño. Pero mire, coño, ayúdame, lo que le solo necesito pies. Pero sí, coño, ayúdame, aquí. Para allá. Y ahora, coño, no. Yo me encargo de eso. Pero con toda la acción que no vamos a quedar ampliamente. Ok, vamos, tapadito. Ven abajo. Tiene que tomar la emergencia que no vamos a llegar. Dale, por la potencia. Coño, ayúdame esto, Dios mío. Aquí. Mételo para allá. Ahí.
Eso fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010. Bueno, permíteme un segundo para volver entonces a las láminas acá. Bien, fíjense. Vamos a hablar entonces, vamos a analizar un poquito esto que es súper interesante para entender lo que pasó en cabina. Esta es parte del informe final, lo voy a leer. El informe dice que la causa probable fue la incapacidad de controlar la actitud del descenso de la aeronave tras fallar el sistema centralizado de alerta de tripulación, con la activación errónea del sistema de pérdida y sustentación de vuelo. Y como causas contribuyentes está manipulación inadecuada de los controles de vuelo, deficiencia de la tripulación en la gestión de los recursos de cabina, pérdida de conciencia situacional, inadecuada coordinación en la toma de decisiones para enfrentar las acciones que se venían presentando en el vuelo. El informe final también da cuenta, como habíamos comentado la vez pasada, de los entrenamientos del capitán. Decía que en el año 2006 tuvo ciertas dificultades para resolver situaciones de emergencia. En el año 2007 se observa que en el transcurso del tiempo del capitán, dice el informe, se desempeñó con algunos detalles que requerían mayor esfuerzo de su parte. En el año 2008, durante los entrenamientos para el ascenso de capitán, se comprobó que el desempeño del capitán muestra algunas características y fallas en lo relativo a sus capacidades cognitivas y habilidades psicomotoras que no le permitieron continuar el entrenamiento programado. Y en el año 2009 sí lleva adelante un entrenamiento que en esa oportunidad lo califica como satisfactorio. Sin embargo, yo voy a mostrarle a continuación un archivo de nuestra investigación privada que muestra una carta que el capitán envió en ese último entrenamiento donde fue calificado como satisfactorio el 21 de marzo del año 2009 a la empresa, donde se quejaba de los entrenamientos recibidos el día 15 y día 16 de marzo en Francia. Dice textualmente, y esto es importante que lo lean, dice el capitán: debo señalar que en la sesión del día 16 tuve que solicitar un break, un reposo, ya que realmente me encontraba agotado mental y físicamente a causa del exceso de actividad y la metodología de evaluación poco ortodoxa que llevaron a solicitar un break. Durante este tiempo el instructor me comunicó, en un acto que no debería dudar de su sinceridad o honestidad, en el cual me manifiesta que se excedió y que había llevado un entrenamiento más fuerte de lo normal porque en su opinión él no estaba de acuerdo con mi posible ascenso a capitán de ATR, alegando que me faltaba habilidad y destrezas en situaciones extremas. Investigando la parte de la investigación privada que llevamos adelante, el equipo que conformó conmigo la asesoría de la víctima, conversamos con varias personas que estaban interrelacionadas con el capitán en el ámbito laboral. Y si ciertamente el capitán era una persona que era muy querida en el ámbito aeronáutico, en la comunidad aeronáutica, no menos cierto era que varios manifestaban que el capitán tenía un carácter fuerte. ¿Sabes? Cuando te dicen que esta persona, él tiene un carácter fuerte, con él no te metas. Y podía presentar algunos episodios de ira. Esto estaba relacionado con un alto nivel de estrés y posiblemente con algunos problemas personales o laborales que le ponían en esa condición. Entonces, ¿cómo todo esto influye en la toma de decisiones a la hora que se presenta una crisis o en este caso un accidente en cabina? Y lo voy a pasar a explicar entonces específicamente para que podamos entender cómo es que influye. Esa es la corteza cerebral que engloba todo, que recubre nuestro cerebro. ¿Okay? Hay una parte de la corteza cerebral que se llama corteza prefrontal. Esa es la región del cerebro que más tiempo tarda en desarrollarse. De hecho, su desarrollo culmina ya entrada a la edad adulta, entre los 20 y 25 años de edad. Todas las funciones ejecutivas tienen su centro de operaciones justamente allí en la corteza prefrontal.
Dentro de esa función encontramos la capacidad de anticipación, escuche con atención, la fijación de meta, el inicio y mantenimiento de la acción, la toma de decisiones, la inhibición de la conducta, o sea, el control de la conducta social capaz de regular nuestra expresión y nuestro comportamiento ante situaciones de la vida, la planificación con base a la memoria, la capacidad de modificar las estrategias, la fijación y la atención, así como la memoria del trabajo. Así que como ven, estamos ante un sistema que es de vital importancia a la hora de tomar decisiones de largo alcance o complejas, por eso que dice decisiones ejecutivas. Ahora, toda esta posibilidad de hacer estas decisiones complejas tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal. Y cuando dicen los científicos, si ustedes buscan en Wikipedia el término adolescentes, van a ver que ya en los últimos años los psicólogos han extendido la adolescencia hasta los 20 y se está hablando de extenderla hasta los 25 años, y eso lo dicen los estudios científicos. ¿Por qué? Porque el cerebro no ha terminado de hacer las conexiones necesarias para que esas funciones estén en óptimo estado. Es importante, los padres que me escuchan, que entiendan entonces que ese término de adolescente que vemos, que es este adolescente, viene de adolecer precisamente de esas capacidades, y que a veces, o muchas veces, intentamos que los adolescentes entiendan lo que uno ve. Y ahí vienen choques. Pero cuando sabemos y conocemos de estas cosas, entendemos que no tienen la capacidad de ver lo que tú estás viendo, de proyectarse, sino tú sí puedes hacerlo porque tienes el cerebro, esa parte del cerebro sí está funcionando. Y no es que ellos no quieran entenderlo, es que no tienen la capacidad para fijar ese tipo de acciones de largo plazo y hacer esos análisis. Ese cerebro está allí todavía terminándose de completar con el trabajo de las neuronas. Una vez ya dicho que somos adultos, que hemos pasado la etapa entre los 20 y los 25 años, y ya entonces la corteza prefrontal ha terminado su desarrollo y estamos capacitados para tomar estas decisiones ejecutivas, es que viene la parte, bueno, y ahora el adulto, ¿cómo maneja esto en la toma de decisiones y en el manejo de crisis? Que es lo que vamos a conversar ahora. Fíjense bien, en el cerebro existe algo que se llama el sistema límbico. Esto trabaja coordinadamente con la corteza prefrontal. Y en el sistema límbico es el llamado el cerebro emocional, ¿okay? Allí es que se da respuesta a los estímulos, una respuesta física a los estímulos que tenemos. Digamos que allí se genera el placer, el miedo, la agresividad. Dentro del sistema límbico existen dos piezas fundamentales. Una de estas piezas se llama el hipocampo. Y el hipocampo es un pequeño órgano que regula las emociones. También se asocia a la memoria, y particularmente a la memoria a largo plazo y a la memoria espacial, la de ubicar objetos, y esto tiene que ver un poco también con lo que vemos en la aviación. El estrés, la depresión, llegan a encoger el tamaño del hipocampo, y en cambio el ejercicio físico, la meditación y alguna técnica de relajación influyen directamente en el desarrollo y crecimiento del hipocampo. ¿Y por qué esto? Bueno, porque se desarrollan nuevas células. Ya se descubrió la plasticidad cerebral, eso tiene ya 10 años que los científicos lo descubrieron, y se entiende que todos los días nacen nuevas células en el cerebro. Ahora, que nazcan no significa que se desarrollen, tienen que nacer y tiene que haber un ambiente idóneo allí para que ellas puedan fortalecerse, desarrollarse y permanecer activas dentro del cerebro y tener nosotros la capacidad, tengamos la edad que tengamos, de aprender cosas nuevas. Por eso es importante que conozcan cuál es la función del hipocampo y que allí se generan nuevas células. Pero también tenemos la otra parte del sistema límbico que se llama la amígdala, que es esto que vemos acá. Esta es la encargada de procesar el miedo. Las emociones de carga negativa como la ira, el enfado, irritabilidad, mal humor, se manejan justamente por la amígdala, que es capaz de reaccionar tras percibir un estímulo que pueda ser potencialmente amenazador. A ver, para pasar. La función del hipocampo es precisamente mediar, regular
con recuperación de recuerdos a la amígdala y así poder generar una respuesta física. ¿Okay? La percepción que tenga un individuo de un evento puede ser distinta a la reacción que puedan haber en varios individuos, por así decirlo. Permíteme pasar para acá. Cuando una persona está sometida a estrés constantemente, tensa, que no encuentra espacio de calma, el tamaño del hipocampo se achica, pero el tamaño de la amígdala se crece, es como un músculo. Entonces, si tú estás constantemente estresado, constantemente preocupado, constantemente enfadado, eso se va desarrollando un punto que son las personas estas que estamos acostumbrados a decir, esa persona siempre se la pasa de mal humor. O que cada vez se vuelve más malhumorado, cada vez estás peor, pero es porque ha desarrollado tanto la amígdala y el hipocampo se ha empequeñecido tanto que ya no permite que haya esa mediación entre uno y otro. Ahora, vuelvo otra vez al tema de la aviación y de las crisis. La amígdala y el hipocampo están peleados, no pueden funcionar los dos al mismo tiempo. O sea, normalmente cuando se activa uno se apaga el otro. Y esto se hace porque simplemente genera un estado de sobrevivencia. Ya dijimos que el estrés achica el trabajo del hipocampo y esta función de bloqueo. Voy a explicar por qué hay esa función de bloqueo en el sistema del hipocampo. Cuando recibimos una amenaza, cuando estamos en una sabana y nos sale un tigre, automáticamente la fase cognitiva lo toma como una amenaza a la vida, ¿sí? Porque se nos apareció un tigre. En ese momento, rápidamente la amígdala se activa y se bloquea el hipocampo para que no haya mediación ejecutiva de pensamiento, para que yo no me ponga a pensar, ¿y este tigre de dónde habrá salido? ¿Será que tiene hambre? ¿O será del zoológico? O sea, para no permitirme entrar en una evaluación ejecutiva para tomar decisiones, la amígdala se activa y solamente me va a permitir hacer 3 cosas. Huir, salir corriendo, enfrentarme a él o paralizarme para salvaguardar mi vida. Entonces, siempre que nos encontramos en una situación de peligro, tenemos este tipo de reacciones gracias a esa amígdala que está allí. O huimos, o nos enfrentamos, o nos paralizamos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que le pasa que han tenido una situación de robo o de emergencia y se han quedado paralizados? Oye, no sé qué me pasó, me paralicé. O no sé qué me pasó y de repente llegué y le metí un golpe, no sé de dónde salió. Esa es la amígdala funcionando. Allí no hay pensamiento, allí no hay raciocinio, allí hay solamente una amígdala para que tú sobrevivas. Esa es la función de la amígdala. El problema es que cuando estamos constantemente activando la amígdala y reducimos el tamaño del hipocampo, reaccionamos siempre de la misma manera. Así que podemos estudiar mucho las cosas, como le pasaba al capitán, que estudiaba mucho, pero que a la hora de tomar una decisión ante una emergencia, se bloqueaba esa parte de recurrir a los procedimientos, recurrir a la información ejecutiva y quería salvaguardar la vida. Por eso escuchamos muchas veces que le decía el copiloto, tranquilo, calma capitán, no nos vamos a estrellar, pero mire, pero pendiente de la velocidad, que estamos a 1000 pies, y el capitán lo que decía era, por favor ayúdame aquí, desesperado porque evidentemente su proceso cognitivo ya había entrado en una fase de huida, prácticamente de huida. Ese es el análisis de la cabina de voz. Explicando esto, extendemos un poquito cómo fue que esta tripulación no pudo manejar efectivamente la crisis y tiene que ver con los procesos cognitivos que puedan tener. Cuando yo me quemé, yo podía verme paralizado y haber salido corriendo o haber dicho, llamo a una clínica urgente, vámonos. Y no haber tomado esas medidas de primer auxilio que marcaron una diferencia en el resultado del proceso. Porque evidentemente el trabajo de mi cerebro fue automáticamente, se activó el hipocampo y dijo, ya va, estoy ante una crisis, ¿qué tengo que hacer? Déjame recurrir a la información, hacer todos estos pasos previos a irme a la clínica. No permití la activación. Esto no se hace consciente, pero se hace ejercitándose. La pareja también pasa por este tipo de crisis. A veces tenemos discusiones con nuestra pareja y cuando se activa la amígdala, entramos en una discusión que no va a tener solución en el momento del enfrentamiento. Porque ambos
están percibiendo un ataque y se van a defender. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que la gente dice, bueno, realmente no es lo que quise decir, disculpa, yo te dije cosas que te ofendieron, reacciones que no debieron tomarse, pero dése cuenta que después que se sosiegan, que pasa un espacio de calma y ya la amígdala baja y el hipocampo comienza otra vez a funcionar, entonces la persona entra en razón. Cuando identifiques en una discusión que la persona que tiene al frente tiene esa amígdala activada porque está viendo que está en un proceso de ataque, lo mejor que puede hacer es parar la discusión y buscar un espacio de calma. Mira, no sigamos discutiendo, vamos a esperar que esto se calme, esto está en el trabajo, vamos a dejarlo en este momento, vamos a pensar un poco y en una hora volvemos a conversar y te aseguro que el resultado de esa conversación va a ser totalmente distinto a cuando se está en esa fase de bloqueo. Así que esto sirve para cualquier tipo de situaciones. Uno de los médicos científicos de la Universidad de Harvard, el doctor Herbert Benson, dice que cuando estamos ansiosos, tú no puedes aprender. El cerebro no toma estas cosas, es como tirar semillas al concreto. Y ciertamente cuando estamos en un entrenamiento, pero estamos ansiosos, pero estamos nerviosos, realmente no logramos aprender de lo que estamos procesando en ese momento. Y es lo que le pasaba al capitán en los entrenamientos. Fíjese que en varios entrenamientos, cada vez que enfrentaba una emergencia, él se bloqueaba. Exactamente lo mismo que le pasó en el caso con Vyasa, a nivel cognitivo, a nivel cerebral, le pasó en los entrenamientos una y otra vez, aunque pasaba los exámenes, aunque era un buen piloto y tenía buenos resultados académicos. ¿Okay? Entonces, bueno, como dato curioso, y para ir finalizando, la amígdala no distingue entre un pensamiento y una acción real. Si yo estoy aquí pensando, si yo cierro los ojos y me pongo a pensar en el problema, en la discusión, en la crisis, en lo económico, se va a disparar la amígdala y el proceso cerebral y físico va a ser exactamente el mismo. Generar cortisol, activar esa amígdala para que tenga un proceso constante de crecimiento, para que se mueran neuronas en el cerebro, y por eso es importante que aprendamos a identificar la crisis. Pero entendiendo que la crisis, que es el mensaje que les quiero dar, son parte de la vida, es parte fundamental de nuestro ciclo. O sea, vamos a pasar por ella indiscutiblemente y lo que tenemos es prepararnos para no creernos invulnerables, para enfrentarlas y para aprender un poquito de todo esto y tener herramientas positivas que nos permitan salir airosos de ello. Comparto unas dos últimas láminas, que es esta. Una vez más, el cerebro necesita nutrirse, necesita alimentación, de eso vamos a hablar en el en vivo que viene, necesita ejercitarse, necesita descansar. El sueño es muy, muy, muy importante. Estar preparado va más allá del conocimiento. También depende de nuestra capacidad física, de nuestro estado físico, de nuestro estado mental. Es un trabajo que corresponde a cada uno de nosotros, no te lo enseñan en la escuela. Casi nunca a veces se logra entender de las cosas que te pasan en la vida y tienes que recurrir a otro tipo de información, pero bueno, si tienes la posibilidad de aprender un poquito, espero que esto haya servido para dejarle algo de herramientas a ustedes, que finalmente el motivo por el cual hacemos este compartir. Vamos a agradecer a todas las personas que se han conectado. A ver, tenemos... bueno, está mi querida amiga María, quien trabajó junto a mí varios años y me ayudó muchísimo con los niños, con mis hijos. Está Francesca, está el capitán Carlos, que se conecta. Carlos, tu apellido es un poquito difícil. Fraunfelder, ¿no? Espero no haberlo dicho bien. Roberto López, Lorena se conecta. Yasa Martínez, te mando un beso, Yasa, mi amiga de siempre. Está el doctor, el abogado José Luis Chivago, abogado y especialista también en la parte aeronáutica. Gracias por conectarte. Nexi Carolina, Pedro, Ana, Keiber, CJ2, NB, Lorena. Bueno, no, quizás no pueda extenderme acá. Está la gente de SAR Venezuela también que se había conectado. Adriana. Bueno, a todos los que se han conectado, discúlpenme que no me ponga a
a detallar nombre por nombre, pero sí mi agradecimiento por haber dedicado un poquito de este tiempo a este compartir. Espero que el próximo en vivo que tengamos también sea de su interés, que hablaremos de nutrición. Y bueno, nada, me toca despedirme. Una vez más agradecido a mi esposa que me ayudó a montar todo este aparataje para llevarle a ustedes un poquito de las láminas y del audio. Y a Jimenito 1010 por la colaboración con el video. Así que muchísimas gracias, de verdad. Cualquier comentario adicional lo veré en el post y se lo contestaré. Así que pasen ustedes muy buenas noches.